Vamos a tratar hoy la última conferencia relativa a Dostoyevsky, su famosa leyenda del Gran Inquisidor, que es un trozo tomado de una novela Los hermanos Karamazov, una leyenda que la relata Iván a su hermano Alyosha. Iván representa el elemento demoníaco entre los tres hermanos y Alyosha el elemento angélico, podríamos decir. Entonces es un diálogo poco menos que metafísico, teológico entre los dos hermanos. Bien, Iván le va a presentar esta leyenda, cuya interpretación es bastante discutible y que luego trataremos de dar según algunos autores importantes. Todos los argumentos del Gran Inquisidor alcanzan a un artículo esencial, digamos así, de su credo: nuestro reino será edificado. O sea, el inquisidor quiere persuadirse a sí mismo que el más allá no es para el hombre y transportar toda la energía acá abajo, a la tierra. Ese sería el gran tema de esta leyenda. Y así, el satanismo se manifiesta menos como negación del absoluto en principio, cuanto como absolutización de este mundo, aspiración a eternizarse fuera de Dios, es decir, afirmación de la falsa religión fuera de Dios, como una religión puramente humana. Como supongo que algunos de ustedes no conocen la leyenda, o si la han leído hace mucho no la recuerdan bien, voy a leer algunas de sus partes más importantes. Espero no ofender a ninguna haciéndolo, suponiendo esta ignorancia, digamos que no es tan grave, no conocerlo, no recordarlo. Como digo, se trata de un diálogo entre los dos hermanos, entre Iván y Alyosha. A Iván le va a explicar a Alyosha, a través de esta leyenda, de alguna manera su posición frente al tema religioso, y hace primero una breve introducción para recordar los antiguos géneros literarios de la Edad Media en que se representaban e intervenían potencias celestiales. Lo mismo ocurría en Rusia, le dice Iván a su hermano. Recuerda, dice, como en Moscú antes de Pedro el Grande solía haber representaciones dramáticas con temas tomados del Antiguo Testamento, y circulaban también poemas religiosos y místicos, etc. Iván le cuenta todo eso. Y bueno, yo te voy a decir ahora un cuento también, te voy a contar una leyenda, un poema en la misma línea de estas viejas leyendas religiosas. La acción de mi poema, dice, voy a ir leyendo y comentando brevemente, ya que luego la haré el comentario mejor, más formal, se desarrolla en España, le dice Iván a su hermano Alyosha, en Sevilla, en la época más horrible de la Inquisición, cuando, para honra de Dios, en aquella tierra ardían diariamente las hogueras y en magníficos autos de fe quemaban a los herejes. En este ambiente de Sevilla, pues ambiente de Inquisición, va a venir Cristo, va a ir Cristo, se va a presentar Cristo. Es cierto, dice, que no fue esa bajada en la que ha de aparecerse, según su promesa, al final de los tiempos, la parucía última en toda su gloria, y que será súbita como el relámpago. No, él quiso, aunque fuese por un momento, visitar a sus hijos, y sobre todo allí, donde como adrede ardían las hogueras de los herejes. Por su infinita misericordia volvió a aparecerse entre los hombres en la misma forma humana en que anduviera por espacio de 3 años entre ellos 15 siglos atrás, y desciende sobre este ardiente suelo de la ciudad meridional de España, en la que, como con toda intención, dice, la víspera misma se había celebrado en presencia del rey, de la corte, de los caballeros y de los cardenales y de las damas de la corte, un magnífico auto de fe, digamos, habían sido quemados por el cardenal inquisidor cerca de 100 herejes ad maiorem Dei gloriam. Y así entonces se presenta allí Cristo súbitamente, inadvertido, y aquí que todos, dice, cosa rara, lo reconocen como a Cristo, lo reconocen, y el pueblo entonces corre tras él, lo rodea, se apiña en torno suyo, le va siguiendo, y él pasa en silencio con una sonrisa de dolor. Los chicos arrojan flores, le cantan, gloria, hosana, es él, repiten todos, tiene que ser él, no hay nadie como él, y comienza a hacer milagros. Cristo se acerca a la catedral, al atrio de la catedral de Sevilla, justo cuando introducen en el templo a una chiquita recién muerta, y Cristo la resucita, y así entonces todo el pueblo está detrás de Cristo, y en ese momento pasa por la catedral
el propio cardenal, el inquisidor mayor. Es un anciano, dice Iván, de cerca de 90 años, alto, tieso, de cara chupada, de ojos hundidos. Se detiene ante el gentío y observa desde lejos. Todo lo ha visto cómo ponían el féretro a sus pies, ha visto cómo resucitó a la niña y su rostro quedó ensombrecido. Frunce sus espesas cejas blancas y su mirada brilla como fuego. Alarga el dedo y ordena al guarda que lo prendan a Jesús, que lo prendan, que lo pongan preso. Y aquí entonces que esa multitud dice que está acostumbrada a obedecerle, le obedece plenamente, se dispersa esa multitud ante la guardia en medio de un gran silencio y ponen sobre él sus manos sobre Cristo y lo llevan. La muchedumbre entonces se prosterna en la tierra delante del gran inquisidor, el cual en silencio bendice a la multitud y se aleja, mientras los guardias conducen a Cristo a un estrecho y abovedado calabozo del antiguo edificio del Santo Tribunal y allí lo encierran. Llega el atardecer de ese primer día, todo oscuro está, esa tierra, ese calor, cálida a la Sevilla, noche sevillana, que huele a laurel y azar, como dice Dostoyevski. En medio de la tiniebla, de pronto se abre la puerta férrea del calabozo, la puerta de hierro del calabozo, y entra el mismo anciano inquisidor mayor con un farol en la mano. En el calabozo lentamente viene solo, la puerta se cierra enseguida detrás de él, se detiene en el umbral y durante unos 2 minutos contempla el rostro de Jesús. Finalmente deja el farol en la mesa y le dice: ¿eres tú? ¿Tú? Pero no le contesta nada el Cristo. Y entonces le dice: no contestes, calla. Además, ¿qué podrías decir? De sobra sé lo que dirías. Y tampoco tienes derecho a añadir nada de lo que ya dijiste. ¿Por qué has venido a estorbarnos? ¿No decías tú acaso, quiero haceros libre? Pues bien, nosotros hemos dado libertad a la gente. Ahora la gente que nos obedece es enteramente libre y por tanto han traído su libertad y la han puesto a nuestros pies. No nos molestes, pues. Tú has dicho al fin y al cabo que todo lo que atáramos y desatáramos en la tierra quedaría atado o desatado en el cielo, y así que ahora no vengas a quitarnos ese derecho, no vengas a estorbarnos. Y entonces le comienza a hablar el anciano, el inquisidor, a Cristo en este diálogo tremendo, en un calabozo, iluminado por un farol. Un diálogo que no es un diálogo, es un monólogo, donde va a hablar todo el tiempo el inquisidor. Cristo no va a decir ni una palabra. El inquisidor le empieza a retar a Cristo: tú te has equivocado. El espíritu inteligente, el demonio, el espíritu, dice, el gran espíritu que te habló en el desierto, te tentó, te planteó 3 cuestiones y tú las rechazaste, que los libros llaman tentaciones. Y sin embargo, le dice el inquisidor, si hubo alguna vez en la tierra un milagro verdaderamente grande, fue aquel día, el día de esas 3 tentaciones, porque en el planteamiento de esas 3 tentaciones se cifra el milagro. Si hubiese sido posible idear, solo para ensayo, qué 3 preguntas podían hacer los hombres al Redentor, a Cristo, no se les hubiera ocurrido 3 mejores que las que te planteó el demonio. Si se hubieran reunido los soberanos, pontífices, filósofos, poetas, a ver cuáles son las cuestiones, discurrir 3 preguntas que interesen a la humanidad, a la futura historia del mundo y de la humanidad, le hubieran planteado esas 3 que te dijo el demonio, esas 3 de las tentaciones del desierto. Decide tú quién tenía razón, tú o aquel que te interrogaba. Recuerda la primera pregunta, le dice, aunque no a la letra, su sentido era esta: tú quieres irle al mundo y le vas con las manos desnudas, le ofreces la libertad y el mundo te pide pan, te pide que convierta las piedras en pan, el mundo quiere comer. ¿Ves tú esas piedras en el desierto árido y abrasado? Pues conviértelas en pan y entonces correrá detrás de ti la humanidad como un rebaño agradecido, dócil, aunque siempre temblando, no sea que tú retires tu mano y se le acabe el pan. Pero tú no quisiste privar al hombre de su libertad, no quisiste que te siguieran por el pan, y entonces rechazaste la proposición del demonio. Porque ¿qué libertad es esa, pensaste, que se compra con pan? Tú objetaste que el hombre vive no solo de pan, pero no sabes que en nombre de ese mismo pan terrenal se sublevará contra ti el espíritu de la tierra y luchará contigo.
el espíritu de la tierra, el espíritu del hombre que busca el pan, que busca la felicidad en la tierra, y él se la negó, porque prefirió la libertad, prefirió no ganar al hombre por el pan, comprarlo con el pan, sino que el hombre libremente, aunque no le diera el pan, digamos, se le entregara a él. Y eso le objeta, pues, el gran inquisidor al Cristo, al Redentor. Y entonces le dice que las dos cosas juntas, comprenderán por fin que la libertad y el pan de la tierra, las dos cosas juntas para cada uno son inconcebibles. O sea, no se puede dar al mismo tiempo darle el pan y darle la libertad. Tú le prometiste el pan del cielo, pero vuelvo a repetirlo, ¿puede ese pan compararse a los ojos de una raza de gente débil, como es la gente de la calle, esto que has visto en Sevilla ahora, viciosos e ingratos, con el de la tierra? Y si tras de ti en nombre del pan de los cielos van algunas decenas de miles, ¿qué es eso comparado con los millones y decenas de miles de millones que no les interesa el pan del cielo, les interesa el pan de la tierra? Es que no están capacitados para dejar el pan de la tierra por el pan de los cielos. Es que a ti solo te son queridos esas decenas de miles, el grupo de grandes y fuertes, que van a seguirte por el pan del cielo aunque no le des el pan de la tierra, y los prefieres esos millones que te seguirían totalmente si les dieras el pan de la tierra. Y aquí lo que significa esta primera cuestión del desierto, sigue hablando el inquisidor, y aquí lo que tú rechazaste en nombre de la libertad a la que pusiste por encima de todo. Tú rechazaste la única bandera absoluta que te propusieron para obligar a todos a prosternarse ante ti sin discusión. Si le hubieras dado el pan de la tierra, te hubieran reconocido como rey, como Mesías, y tú te has negado. La bandera del pan de la tierra, tú la rechazaste en nombre de la libertad y del pan de los cielos. Tú querías el libre amor del hombre para que espontáneamente te siguiese, seducido y cautivado por ti. De esa suerte tú mismo pusiste los cimientos para destruir tu propio imperio, y en adelante no le eches la culpa a nadie de ello, sino tú eres el culpable al haber hecho tal cosa. Y sin embargo, ¿qué era lo que te proponías? Existen tres fuerzas, dice el inquisidor, solo tres fuerzas en la tierra capaces de dominar la conciencia de esas multitudes de débiles para su felicidad, y esas fuerzas son el milagro, el misterio y la autoridad. Tú rechazaste una, otra y la tercera, y diste ejemplo de ello. Cuando el terrible y sapientísimo espíritu, y ahora pasa la segunda tentación, te elevó al pináculo del templo y te dijo, si quieres saber si eres hijo de Dios, tírate abajo porque se ha dicho, etc. Tú, después de oírlo, rechazaste la proposición y no accediste a ella ni te tiraste. Y no siendo capaz el hombre de quedarse sin milagro, fue y se fraguó él mismo nuevos milagros, y se inclinó ante los prodigios de los magos o de las brujas, no obstante ser 100 veces rebelde y ateo. Tú no bajaste de la cruz cuando te gritaron, baja de la cruz y creemos que eres tú. Tú no descendiste tampoco, porque también entonces rehusaste subyugar al hombre por el milagro, y estabas ansioso de fe libre. No por milagro ansiabas libre amor, y no por el fervor servil involuntario obtenido mediante la fuerza. Es decir, entonces, si Cristo se hubiera tirado del pináculo, todos lo hubieran acatado por el milagro, pero hubiera sido como avasallar la libertad de la gente. No quiso hacerlo, que me crea el que quiera, no porque yo le he hecho un milagro. Esto sería la idea, por tanto. ¿A quién elevaste hasta ti? Te lo juro, el hombre es una criatura más débil de lo que tú te imaginaste. O sea, tú has tenido un concepto muy alto del hombre. El hombre es una porquería. Tú has creído que era digno, que podía seguirte por convicción. No lo has querido ganar con el pan y con el milagro que lo hubiera achatado delante de ti. Lo has respetado demasiado. Es posible que él hiciera lo que tú, al estimarlo en tanto, tú te condujiste como si dejases de compadecerlo, pues le exigías demasiado. ¿Y en qué son culpables los hombres débiles, que no pudieron aguantar lo que los fuertes? ¿En qué es culpable el alma débil que carece de fuerzas para reunir estos terribles dones? Pero es que tú viniste solo para los electos, y por los electos. ¿Por qué vienes ahora a estorbarnos? O sea, le quiere decir el inquisidor, nosotros hemos hecho lo que tú no hiciste, nosotros le vamos dando pan al pueblo, nosotros le damos milagro al pueblo, le damos autoridad al pueblo, consentimos a las tentaciones del desierto, y por eso tenemos la multitud. Tú te has quedado con un grupito, con una selección, digamos así. ¿Y por qué en silencio dice y de un modo tan penetrante me estás mirando ahora? Cristo, nada, ni una palabra, con esos ojos. Enójate, no quiero tu amor porque yo no te amo. ¿Y por qué me habría de ocultar ante ti? ¿Es que no sé con quién hablo? Cuanto me atrevo a decirte, todo lo sabes tú ya, leo en tus ojos. Pero es que yo te oculto nuestro secreto. Puede que tú precisamente quieras oírlo de mis labios. Pues escucha, nosotros no estamos contigo, sino con él.
con el diablo, con las tentaciones. Nosotros no estamos contigo sino con él, ya va para 8 siglos. 8 siglos juntos hace que aceptamos de él lo que tú con indignación desairaste, este último don que te ofreció, que era la tercera tentación, el mostrarte el imperio terrenal. Si postrándote delante de mi adores, te daré el reino del mundo. Nosotros lo aceptamos, Roma y la espada del César, y nos declaramos emperadores de la tierra, únicos señores, aunque hasta ahora no hayamos dado remate a la empresa. Pero ¿quién tiene de ello la culpa? Esa empresa hasta ahora está solo en mantillas, pero ya ha comenzado. Largo tiempo hemos de aguardar todavía su cumplimiento, pero lograremos nuestras fines, seremos césares, y dominaremos la tierra, y daremos la universal felicidad a los hombres. Y sin embargo, tú habrías podido ya entonces aceptar la espada del César. ¿Por qué desairaste este último don? Si hubieras seguido ese tercer consejo del poderoso Espíritu, habrías realizado cuanto el hombre busca en la tierra, a saber a quién adorar, a quién confiar su conciencia y el modo de unirse todos finalmente en un común y concorde hormiguero. Porque el ansia de la unión universal es el tercero y último tormento del hombre. O sea, formar un gran hormiguero. Si hubiera adorado a Satanás, le hubiera dado los reinos del mundo, hubiera sido Señor de la tierra, Cristo, y hubiera formado el gran hormiguero. Gran ansia del mundo, el ser, la unidad, digamos, realizar el gran hormiguero. El gran hormiguero, pues, porque si hubieras aceptado el mundo y la púrpura, habrías fundado el imperio universal y dado la paz al mundo. Porque ¿quién ha de dominar a la gente sino aquellos que dominan sus conciencias y tienen en sus manos el pan? Nosotros aceptamos la espada del César y al tomarla sin duda te rechazamos a ti y nos fuimos con él. Tú te enorgulleces de tus elegidos, pero tú solo tienes elegidos, en tanto nosotros a todos daremos la paz. Con nosotros todos serán felices y dejarán de ser rebeldes, no se exterminarán entre sí, como con tu libertad en todas partes. Nosotros los convenceremos de que solo serán libres cuando deben de nosotros su libertad y se nos sometan. Nosotros les persuadiremos finalmente a no enorgullecerte, porque tú los levantaste y les enseñaste a enorgullecerse. Les demostraremos que carecen de bríos, que son solo niños, dignos de lástima, pero que la felicidad infantil es la más gustosa de todas. Se volverán tímidos y nos mirarán y se apretujarán a nosotros con miedo, como los polluelos a la clueca, que fácilmente a una seña nuestra pasarán a la alegría y risa, al carro alborozo y a las felices tonadas y canciones infantiles. Nosotros les obligaremos a trabajar, pero en las horas de asueto les ordenaremos también los descansos, como juegos de chicos, con infantiles canciones, coros e inocentes bailes, y todos serán dichosos, todos esos millones de criaturas, excepto los 100.000 que sobre ellos dominen, o sea, los jefes. Porque solo nosotros, los que guardaremos el secreto, o sea, los que están con el diablo, solo nosotros seremos infelices. Habrá miles de millones de seres felices, este hormiguero, ¿no? Y 100.000 que padecerán, que habrán cargado con la maldición de la ciencia del bien y del mal, del pecado asumido. Dulcemente morirán ellos, dulcemente se extinguirán en tu nombre y más allá de la tumba solo hallarán la muerte. Pero nosotros guardaremos el secreto y para su dicha los embaucaremos con el premio celestial y eterno. Porque si hubiera algo del otro mundo no sería desde luego para criaturas como ellos. Dicen y profetizan que tú vendrás y vencerás de nuevo, vendrás con tus elegidos, con tus orgullosos y poderosos. Pero eso replicaremos que ellos no hicieron más que salvarse ellos, mientras que nosotros los salvamos a todos. Has de saber que yo también estuve en el desierto, yo también viví de langostas, yo también bendije la libertad que tú habías traído, pero recapacité y no quise servir a un absurdo. Me volví atrás, me incorporé a la muchedumbre de aquellos que han corregido tu obra. Me aparté de los orgullosos y me volví con los humildes para la felicidad de estos mortales. Te lo repito, mañana mismo verás ese dócil rebaño que a la primera señal que les haga se lanzará a pisar las brasas de tu hoguera en la que he de quemarte por haber venido a estorbarnos. Porque si alguno mereció nuestra hoguera, eres tú, mañana te quemo, he dicho. Ese es el terrible diálogo, o monólogo, como ven, entre el gran inquisidor y Cristo. Iván termina ya el texto, hizo una pausa, no lo he leído completo, es más largo, es un resumen. Se había exaltado al hablar y hablaba embebecido. Al terminar se sonrió de pronto. Alyosha, el hermano, el angélico, que le había escuchado en silencio, a lo último también, con extraordinaria emoción, intentó muchas veces atacar a su hermano, pero haciéndose visible violencia, rompió de pronto a hablar como si saltase de su sitio. Pero eso es un absurdo, exclamó. Tu poema es un elogio de Jesús y no una blasfemia. Como tú querías. ¿Y quién te creerá lo de la libertad? Es así como hay que interpretarla. ¿Es que es esa quizá la teoría de la Iglesia Ortodoxa? Eso es aplicable a Roma, y aún así no a toda Roma, eso no es verdad.
Esos son los peores de los católicos, los inquisidores, los jesuitas. Tu inquisidor no cree en Dios, ese es todo su secreto. Y le contesta Iván, por fin acertaste. Y efectivamente es así, efectivamente, a eso se reduce todo su secreto. Pero ¿acaso ese no es un dolor, aún para un hombre como él, para el inquisidor, que toda su vida se estuvo matando con su ascetismo en el yermo y no curó de su amor a la humanidad? Al ocaso de sus días se convenció claramente de que solo los consejos del terrible espíritu podría introducir un orden pasable en los apocados rebeldes, esos seres incompletos. Y aquí que al convencerse ve que es necesario seguir las instrucciones del espíritu de la muerte y la destrucción, y a ese fin valerse de la mentira y el engaño y llevar a los hombres ya de un modo consciente a la muerte y a la destrucción, y además llevarlos engañados por todo el camino para que no se enteren de a dónde los llevan, con objeto de que ni siquiera durante el trayecto esos seres lamentables se consideren dichosos. Y fíjate bien, engañarlos en nombre de aquel en cuyo ideal tan apasionadamente creyó el anciano toda su vida. Alioso le dice, ¿cómo termina tu poema, Iván? ¿O este ya acabó? Quería terminarlo de este modo. Al callarse el inquisidor, quédase un rato aguardando que su preso le conteste. Se le hace duro su silencio. Vio cómo el cautivo lo escuchaba todo el tiempo, mirándolo francamente a los ojos con los suyos mansos, con visible intención de no objetarle. El anciano querría que le dijese algo, por amargo y terrible que fuese, pero él, de pronto, en silencio, llega hacia el anciano y dulcemente va y lo besa. He ahí toda su respuesta. El anciano se estremece. Algo se remueve en las comisuras de sus labios. Se dirige a la puerta, la abre y le dice, vete y no vengas más, no vuelvas por acá, nunca, nunca, y lo suelta en la oscura, cálida ciudad de Sevilla. El preso sale. Esta es, resumida, la leyenda del Gran Inquisidor, que como es un trozo, pues, metido en la novela de los hermanos Karamazov. Vamos a hacer un breve comentario sobre ella. En realidad, cuando Dostoyevsky leyó esta leyenda a un grupo de estudiantes en la Universidad de San Petersburgo, escribió una introducción breve en la cual explicó su visión del poema. Dice que el Gran Inquisidor en realidad es ateo. Lo que el poema dice es que si se combina y corrompe la fe cristiana con los objetivos de este mundo, o sea, digamos, se la horizontaliza, con los objetivos de este mundo, el significado del cristianismo perecerá. La razón humana se abandonará ella misma a la incredulidad y en lugar del gran ideal de Cristo se construirá una nueva Torre de Babel, tema muy querido de él, Torre de Babel. Allí donde el cristianismo tenía una visión exaltada de la humanidad, bajo el nuevo orden de cosas la humanidad será concebida como un mero rebaño y tras la apariencia del amor social se manifestará un desprecio franco por la humanidad. Esto es lo que él mismo comentó, el mismo Dostoyevsky. La primera interpretación que la más difundida y superficial, que se ha hecho de este complicado, enigmático, mejor dicho, poema o leyenda, atribuye a Dostoyevsky el propósito de llevar un ataque contra Roma, y más concretamente contra la Iglesia Católica. En esa actitud se manifiesta la antigua rivalidad del mundo griego y de la Iglesia Ortodoxa rusa. Esta interpretación ha sido muy difundida, sobre todo por los cenáculos de librepensadores, por los comentaristas y críticos interesados en atacar la dignidad y santidad de la Iglesia en su contextura terrena, o sea, ha sido usada por los enemigos de la Iglesia. Pero indudablemente esta interpretación no resiste un análisis más severo. Se ha dado otra interpretación, y voy a citar dos comentaristas de Dostoyevsky, que son Guardini, católico, y Berdiaev, que es ortodoxo. Guardini mira el poema desde Cristo, no lo mira del Inquisidor. Y dice Guardini que esta leyenda es ciertamente un ataque contra Roma, que los pensamientos que allí se expresan reaparecen en otras obras de Dostoyevsky cada vez que el catolicismo está en juego, pero sin embargo cree que el sentido de la leyenda es mucho más profundo y no se revela sino a la luz de la novela entera y del contexto general de su pensamiento. En realidad se ordena a la visión diabólica de Iván y a sus discursos sobre el mundo y sobre Dios. Es como si Iván desnudara su alma, digamos así, y su idea de la religión. Este Iván, que es el diabólico, el elemento diabólico de los hermanos Karamazov.
El Cristo del Gran Inquisidor, dice Guardini, en realidad es un Cristo, no es el Cristo real, es un Cristo despegado, casi egoísta, dice. No viene del Padre al mundo y no va del mundo al Padre, no ama a nuestro mundo en realidad, no lo lleva verdaderamente a la casa del Padre, no es enviado, no aparece como un redentor. De modo que la leyenda, según Guardini, no tiene nada que ver con la pura exigencia del cristianismo. Es por el contrario la respuesta que da Iván a su hermano, precisamente en el momento en que éste lo invita a contemplar la redención. La intención confesada de Iván es justificarse a sí mismo y justificar su concepción del mundo. O sea, Cristo no resuelve los problemas deben ser resueltos al modo del Gran Inquisidor. Ese es mi modo, diría Iván. O sea, el Cristo ese es un Cristo que no viene a traer la solución. El Gran Inquisidor es Iván mismo, dice Guardini, en cuanto que rechaza el mundo y quiere arrancarlo de las manos de Dios, puesto que lo ha hecho mal, con dolor, con sufrimiento, con la pretensión de ordenarlo de otra manera y mejor que el primer autor. Este falso Cristo hace imposible la transformación del mundo real por el cristianismo y lo entrega así a la usurpación de Iván. Iván sería el usurpador, el que corrige a Cristo, en realidad. Esto sería en muy pocas palabras lo que largamente expresa Guardini en su libro El universo religioso de Dostoyevsky. El otro que ha dedicado un capítulo de su magnífico libro sobre Dostoyevsky, el espíritu de Dostoyevsky, es Nikolai Berdyaev, dedica un capítulo bajo el título de Cristo y el Anticristo. Y dice, en línea, me detendré un poquito más en él porque me parece más profundo que lo de Guardini. Dice Berdyaev que la leyenda del Gran Inquisidor es la coronación de la obra de Dostoyevsky y la cumbre de su dialéctica, donde se desenredan todos los hilos y el problema esencial, que es el de la libertad humana. Resulta sorprendente que esta leyenda, que es una apología de Cristo, dice Berdyaev, esté contada por un ateo, por Iván, por el elemento diabólico. Es un verdadero enigma. No se sabe de qué lado está el que lo cuenta. La luz debe brotar de las tinieblas y en el alma del rebelde ateo Iván se oculta una alabanza de Cristo en el fondo. El destino del hombre terminará por llevarlo inevitablemente hacia el Gran Inquisidor o hacia Cristo. Y es indispensable que elija entre los dos, porque no hay tercera solución. Hay dos maneras de ver las cosas, como Cristo y como el Inquisidor. El procedimiento artístico al que recurre Dostoyevsky es admirable. Su Cristo permanece siempre silencioso y en la sombra. ¿Por qué? Porque no hay palabra que exprese eficazmente la idea religiosa. La idea religiosa es inefable y por eso el Cristo calla. La verdad de la libertad del hombre, de la grandeza del hombre es inexpresable. En cambio, la verdad de la imposición, la verdad del horizontalismo de Iván es así que es fácil de manifestar y por eso habla y habla el Inquisidor frente al silencio de Cristo. Finalmente, la verdad de la libertad ha de surgir de las contradictorias palabras del Gran Inquisidor y ha de brotar en forma deslumbrante de todo lo que éste alega en su contra. Ese recato con que se hacen a un lado Cristo y su verdad causa una fuertísima impresión desde el punto de vista artístico. La figura del Gran Inquisidor se engrandece, convence, tiene una lógica formidable y una gran voluntad dirigida a un fin determinado, pero el silencio de Cristo, su mutismo, persuaden y ejercen una influencia más decisiva que toda la brillante argumentación del Gran Inquisidor. En la leyenda están presentes y se enfrentan dos grandes principios universales, dice Berdyaev, la libertad y la fuerza, la fe en el sentido de la vida y la compasión puramente humana, Cristo y el Anticristo. Dostoyevsky toma la idea opuesta a Cristo en estado puro, traza una imagen elevada del Gran Inquisidor, es una secta, está libre de todo deseo bastardo y material, es el hombre de una idea que posee un secreto, y este secreto es su falta de creencia en Dios. El querer organizar el mundo sin Dios, sin Cristo. Una vez perdida la fe, el Gran Inquisidor se da cuenta de que hay una gran cantidad de personas que no están en condiciones de soportar el peso de la libertad revelada por Cristo. Porque el camino de la libertad es difícil, es un camino doloroso y trágico que requiere heroísmo y por tanto resulta desproporcionado para las fuerzas de una criatura tan frágil y lamentable como es el hombre. El Gran Inquisidor no cree en Dios, pero tampoco cree en el hombre, no cree en la dignidad del hombre, porque los dos son aspectos diferentes de una sola y misma fe. A esto se debe que el cristianismo exige la fe no solamente en Dios, sino también en el hombre. Es la religión del Dios hombre.
Pero es precisamente esta la idea que rechaza el gran inquisidor: la aproximación y unión del principio divino con el humano dentro de la libertad. El hombre no resiste la prueba de sus fuerzas espirituales, de su libertad de espíritu, ni la que significa el elegir un destino superior. Al imponérsele esta prueba, se lo ha juzgado más fuerte de lo que era en realidad. Se ha exigido de él demasiado, creyéndolo elevado a una alta dignidad. El hombre no soporta su propio sufrimiento, ni el de los demás. Pero sin el sufrimiento, dice Badiaev, no se puede distinguir entre el bien y el mal, y tampoco es posible la libertad. O sea, Cristo trae el sufrimiento, la libertad, no da el pan a todo el mundo, y esa es la salvación. De modo que el hombre se coloca ante un dilema: de un lado la libertad y del otro el bienestar de la y del otro el bienestar de la tierra, la felicidad, la organización racional de la vida, la libertad con sufrimiento o la felicidad sin libertad. La inmensa mayoría de la gente elige el segundo camino. El primero es de unos pocos elegidos. El gran inquisidor, pues, se alza contra Dios en nombre del hombre, del más mísero, del más pequeño de los hombres, en los que tampoco cree como no cree en Dios. Y esto es particularmente profundo, esta idea de Dostoyevsky. Por lo general, los que se dedican a arreglar el mundo no creen que el hombre está predestinado a una vida superior y divina. El espíritu euclidiano, el espíritu cuadrado, racionalista, rebelde y limitado, trata de organizar el mundo a su modo y mejor que lo ha hecho Dios. Porque Dios ha creado el orden universal lleno de sufrimiento y le ha impuesto al hombre la carga de la libertad y la responsabilidad. En cambio, este espíritu racionalista quiere construir un mundo en que no haya sufrimiento ni responsabilidad, pero tampoco libertad. Y por eso este espíritu racionalista desemboca fatalmente en el sistema del gran inquisidor, o sea, en el hormiguero humano y la destrucción de la libertad del espíritu. Si el mundo carece de un sentido superior, si Dios y la inmortalidad no existen, entonces no queda otra cosa que arreglar el mundo según el gran inquisidor. La rebelión contra Dios lleva indefectiblemente a la destrucción de la libertad. Y la revolución basada en el ateísmo ha de conducir por fuerza a un despotismo ilimitado. El gran inquisidor es la falta de fe en la libertad espiritual, en Dios y el hombre, en el Dios hombre y en la encarnación de Dios. En una carta que escribió Dostoyevsky a un amigo, Alexeyev, resume la historia del mundo y sobre todo del mundo moderno de esta manera. En su parte esencial dice: en la tentación del diablo están resumidas tres ideas colosales del mundo. 18 siglos han pasado y todavía no existen problemas más difíciles, más enredados. Las piedras y los panes corresponden a nuestro actual problema social, a nuestro ambiente. No se trata de una profecía, esto ha existido siempre. Tú eres el Hijo de Dios, por consiguiente tú lo puedes todo. Ordena que la tierra, de ahora en adelante, produzca sin trabajo. Enseña a los hombres una ciencia y un orden que aseguren el futuro de su vida. ¿No ves tú que los principales vicios y males humanos nacen del hambre, del frío, de la miseria y de la imposible lucha por la existencia? Y aquí el primer problema que el espíritu del mal había planteado a Cristo. Reconocer que no es fácil salir airoso. El socialismo moderno en Europa, y lo mismo en Rusia, elimina de todas partes a Cristo, se preocupa sobre todo del pan, apela a la ciencia y afirma que todos los males de la humanidad tienen una sola causa: la miseria, la lucha por la existencia. Dostoyevsky se refiere, pues, particularmente a la primera de estas tres grandes tentaciones del desierto, la del pan, la del alimento terrestre, que el socialismo, justamente, que va a ser el gran enemigo, en realidad, para él, que va a ser el gran inquisidor más que la Iglesia Católica, el socialismo justamente es el que va a querer resolver, en realidad, atraído con una engañifa descomunal por el padre de la mentira. Las tres tentaciones son hábiles, pero podríamos decir que esta primera es la más apta para el mundo actual. No solo de pan vive el hombre, le dice Cristo. No solo de pan vive el hombre. El diablo le podría insistir: bueno, Pedro no vivirá de pan, pero también necesita el pan. Pero no, Cristo no dialoga con el diablo, se acabó, punto, se terminó. Y así como no dialogó con el gran inquisidor. Cristo guarda silencio frente a Satanás cuando le dice: convierte estas piedras en pan y todos se inclinarán delante de ti. Calla también como cayó delante del gran inquisidor. Importante es, pues, ver cómo el demonio está interesado en corregirle la plana a Cristo, digamos así. El gran inquisidor, pues, cuida de la multitud, tan numerosa como la arena del mar, que no es capaz de resistir la prueba de la libertad.
Según él, el hombre no busca tanto a Dios como al milagro. Y por eso el inquisidor acusa a Cristo de aristocratismo. Tú te quedas con un grupo, te quedarás con 100.000 elegidos, pero es de millones. Cristo es aristocrático y eso molesta al plebetismo del gran inquisidor, al democratismo del gran inquisidor. ¿Acaso has venido solo para los elegidos? El gran inquisidor dice a Cristo lo que de ordinario dicen los socialistas a los cristianos. El socialismo ateo ha reprochado siempre al cristianismo no haber hecho felices a los hombres en la tierra, no haberles dado la tranquilidad ni haberlos alimentado, y ha predicado el socialismo la religión del pan terrenal que atrae a miles y millones de personas en contra del pan celestial que atrae muy pocas personas. Pero si el cristianismo no ha hecho felices a los hombres ni los alimentó, es porque se niega a violentar la libertad del espíritu del hombre, se niega a convertir a la humanidad en un hormiguero, que cada uno va a tener su pedazo de pan, pero es un hormiguero sin libertad, y se dirige hacia esa libertad, esperando de ella el cumplimiento de la palabra de Cristo. No es culpa del cristianismo si la humanidad no ha querido que esa palabra se cumpla y si la ha traicionado. Es culpa del hombre y no del Dios hombre. Para el socialismo ateo y materialista no existe el trágico problema de la libertad. Quiere vencer a la libertad en nombre de la felicidad, la saciedad y la tranquilidad. Los hombres serán libres cuando renuncien a su libertad. Por eso entonces, hemos oído al inquisidor que le dice a Cristo: ¿por qué desairaste el último don, el de la tercera tentación? Si hubieras seguido ese tercer consejo del poderoso Espíritu, habrías realizado cuanto el hombre busca en la tierra, saber a quién adorar, a quién confiar su conciencia y el modo de unirse todo finalmente en un común y concordia hormiguero, porque el ansia de la unión universal es el tercero y último tormento del hombre. De modo pues que en estas tres tentaciones, genialmente ve Dostoyevsky, en estas tres tentaciones del desierto, rechazadas por Cristo, dice, está prevista la futura historia de la humanidad. Son tres maneras de reconciliar las contradicciones históricas de la naturaleza humana en esta tierra. Las tentaciones fueron rechazadas por Cristo en nombre de la libertad espiritual del hombre, porque no quiso convencerlo por medio del pan, por medio del milagro y por medio de la autoridad de un reino temporal. Del pan, la primera tentación; el milagro, la segunda, hacer un milagro despampanante; y el tercero es la autoridad: te daré todo este mundo si postrándote me adorares. Esos tres medios son los que va a usar el gran inquisidor para dominar, y el socialismo, para dominar a la humanidad. Darle pan, hacer el milagro, digamos así, el milagro constante, y luego dominar, que le confíen toda su voluntad. El gran inquisidor acepta las tres tentaciones en nombre de la felicidad de los hombres, y al aceptarla renuncia a la libertad. Acepta la tentación de transformar las piedras en pan. Tú has rechazado la única bandera absoluta que se te ofrecía y que hubiera hecho que todos se prostraran ante ti, y la has rechazado en nombre de la libertad y del pan celestial. Creo que en esta frase está bien resumido la idea. La aceptación de estas tres tentaciones significa para el hombre la serenidad definitiva sobre la tierra. Tú hubieras podido enseñar a los hombres todo lo que estos deben saber sobre esta tierra, esto es, ante quién deben inclinarse, a quién deben entregar su conciencia y de qué manera pueden unirse para formar un hormiguero común y único, porque el deseo de unión universal es el tercer sufrimiento del hombre. El sistema del gran inquisidor resuelve pues todos los problemas de la organización del hombre en la tierra. El secreto, digamos ya para terminar esta primera conferencia, del gran inquisidor reside en que no está con Cristo sino con él, como dice, con el otro, como dice así sin nombrarlo. Imagina quién es el otro, es Satán. No estamos contigo sino con el otro, es aquí nuestro secreto, le dice a Cristo. El espíritu del gran inquisidor, ese espíritu que transforma a Cristo en el anticristo, se ha manifestado muchas veces en la historia. Una de las manifestaciones es para Dostoyevsky la teocracia católica, como él la entendió, es decir, una especie de catolicismo que quisiera instaurar una especie de paraíso en la tierra, digamos así, una falsificación a su juicio del cristianismo. O también puede ser, dice el mismo Verriales, implantado por el mismo espíritu de la ortodoxia bizantina. Tanto que Falconelli dice, que hace poco dice, en uno de sus libros dice que el tema del gran inquisidor podría ser puesto en boca del patriarca de Moscú, ahora de alguna manera que se ha puesto al servicio del poder soviético. O sea, no es que es una cosa exclusiva del catolicismo, puede haber, o sea, es una tentación, digamos, de todos los siglos. Dostoyevsky juzga que el catolicismo occidental cayó en esa tentación. Bien, pero esto, como dice Verriales, se da en muchos niveles, y propiamente dice él mucho más que sobre el catolicismo, según todo el pensamiento de Dostoyevsky, apunta al socialismo, que sería esta tergiversación, esta falsificación diabólica, esta religión invertida, como dijimos el año pasado al hablar sobre el mundo soviético.
Decía el inquisidor que una 10ª parte recibe la libertad individual, o sea, el grupito de los electos, de los que dominan, frente a las 9 décimas partes, que deben ser despojadas de su personalidad, reducidas al estado de rebaño y por medio de la absoluta obediencia llegar a la inocencia primitiva y a una suerte de paraíso original, en el que sin embargo se verán forzadas a trabajar y cada tanto tendrán fiestas infantiles, todo eso. La igualdad solo es posible bajo el despotismo. Y una sociedad con tendencias igualitarias para Dostoyevski marcha firmemente hacia el despotismo. Por lo tanto, las tendencias igualitarias del socialismo desembocan en la más flagrante desigualdad, en la tiranía de una minoría sobre la inmensa mayoría. Esto es lo que Dostoyevski ha demostrado de manera admirable. En la leyenda del Gran Inquisidor, concluye Berdyaev, se refiere más al socialismo que al catolicismo, al que conocía poco y en forma superficial. El reino futuro del Gran Inquisidor concuerda bien con el socialismo ateo materialista. El socialismo acepta las 3 tentaciones que rechazó Cristo en el desierto. Reniega de la libertad de espíritu en nombre de la felicidad de las masas. Lo que más le seduce es la utopía de cambiar las piedras en pan, y esto es solo posible a un costo aterrador, el de la libertad del hombre. El socialismo cree en el reino de este mundo y se inclina delante de él, pero lo puede establecer únicamente a costa de la libertad espiritual. El sistema socialista es una religión que se opone a la cristiana. Solo queda como sentimiento elevado la compasión por la masa humana y el deseo de hacerla irreflexivamente feliz durante el corto instante de esta vida. Aquí, como se ve, el socialismo aparece como una nueva religión y no como un sistema sociopolítico, económico, en el que podría hallar su justificación. El Gran Inquisidor está lleno de compasión por los hombres, es demócrata y es socialista. Se halla seducido por el mal que ha tomado el aspecto del bien, porque el principio del anticristo ya no es el viejo principio del mal, visible a simple vista, sino que se camufla de bien. Es el demonio que aparece bajo ángel de luz, invitando al bien. Y existe, en esto termina Berdyaev, una sorprendente coincidencia con la descripción que del espíritu anticristiano hace Dostoyevski en su leyenda y en sus otras obras, y lo de la obra de Soloviev que comentaremos ahora en la segunda conferencia sobre el anticristo. También en Soloviev vamos a ver cómo el anticristo es un humanitarista, que acepta las 3 tentaciones del Gran Inquisidor y quiere hacer felices a los hombres, instaurando un paraíso terrenal semejante al del Gran Inquisidor. Y la misma imagen del anticristo aparece en la magnífica novela de Benson, El Señor del Mundo. La novela de Benson debería haber sido para Dostoyevski, dice Berdyaev, la prueba suficiente de que no todos los católicos están contaminados por el espíritu del Gran Inquisidor. Allí encontramos los mismos presentimientos y las mismas profecías que en Dostoyevski y en Soloviev. Dostoyevski basa el desarrollo de su dialéctica sobre la antítesis a la que aludimos el otro día entre el Dios hombre y el superhombre, entre Cristo y el anticristo, entre el Dios que baja, el Dios hombre que baja a nosotros para salvarnos, y el hombre Dios, el Kirillov, que se suicida a sí mismo para vencer a la muerte, entre el Cristo que muere por obediencia al Padre y el Kirillov que se suicida para demostrar que Él es el dueño de la vida e inaugurar una inmortalidad, digamos, pero desde abajo, desde la tierra. A Cristo lo crucifica este mundo, mientras que Kirillov se suicida para hacer un nuevo mundo, para vencer a Dios, para despojar a Dios. El camino de Cristo va del Gólgota a la resurrección. El de Kirillov acaba en la muerte en última instancia y desconoce la resurrección. Hay solamente un hombre que ha podido transformarse en Dios inmortal y es el Dios hombre, es Cristo. En Kirillov nos muestra Dostoyevski el límite de esta idea de la deificación del hombre y su fracaso interior. Ha hecho de este Kirillov, este ser tan extraño, un ser puro y ascético parecido al Gran Inquisidor, y la experiencia se desarrolla en una atmósfera de absoluta pureza, se suicida fríamente, como el Gran Inquisidor fríamente le habla al Cristo. Pero ese camino es el camino del superhombre que termina en el fracaso. Guardini, pues, y Berdyaev son los 2 comentadores que hemos usado. Entre nosotros, Lisandro ha escrito un breve folleto sobre Dostoyevski y agrega una breve acotación que no quiero dejar sin exponer. Él dice que, aunque coincide con Berdyaev y Guardini en el punto de partida, de que no hay que limitar esta leyenda al contexto meramente anticatólico, dice que hay que considerar esta obra en relación con Crimen y Castigo y con Demonios. En Crimen y Castigo se hablaba de la muerte de un hombre, ¿recuerdan? La muerte de un hombre, Raskolnikov mata a un hombre para ser superhombre.
Tampoco se trata de la muerte de la sociedad política, como eran demonios. Un grupo de selectos socialistas va a liquidar la sociedad. Ahora se trata de una eclesioctonía, dice, es decir, un asesinato de la Iglesia. Un tercer asesinato, no de una vieja usurera, crimen y castigo, no de la sociedad tradicional como el demonio, sino de la Iglesia, el asesinato de la Iglesia, porque el maligno es asesino siempre, sea de la vieja usurera, sea de la sociedad, sea de la Iglesia. Pero para posibilitar este asesinato de la Iglesia, es preciso enfrentarle una contraiglesia, dice Di Sandro, con todos los caracteres de una jerarquía absoluta y con todos sus rasgos místicos. Y este sería el sentido del poema. El ateísmo activo y operante debe atacar no solo la idea de Dios, como quiere Iván, no solo debe derrumbar las antiguas instituciones, sino impedir la edificación del teandrismo, del Dios humanado, la divina humanidad de la Iglesia, en cuyo seno se anida la contextura completa del cosmos y de la historia. Este ateísmo representa pues la culminación del cainismo, del asesinato, que en este caso se funda en la aceptación de las tres tentaciones del desierto, es decir, una sociedad que reduzca todo a la posesión del pan de la tierra y olvide el pan del cielo, una sociedad que tecnifique la opresión sobre los hombres, haciendo este milagro de hacerles creer que allí reside su salvación, una sociedad que pretenda hacer del despotismo ilustrado un reino de Dios intermundano, aceptando la sugestión de Satanás, milagro, misterio y autoridad, pero al servicio de un imperio caínico absoluto, donde haya perimido la idea de Dios y por tanto la idea del hombre, donde haya ocurrido la suprema antropoctonía, es decir, el asesinato del hombre, la muerte del Hijo del Hombre, y donde se organice la persecución y destrucción de la Iglesia. Dostoyevski, para contestar él mismo a este gran poema del Gran Inquisidor, ha recurrido, con esto termino, a una figura diametralmente opuesta al monje Zósima. Es su mismo libro, Los Hermanos Karamazov, en el capítulo 7, el libro 7, que se titula Un monje santo. A semejanza de la leyenda del Gran Inquisidor, esta parte también está fuera del argumento central, pues contiene principalmente los recuerdos y enseñanzas de este starets, el padre Zósima. Presenciamos la última conversación de Alyosha con el padre Zósima. El anciano monje, ya muy gravemente enfermo, le dice a Alyosha que afrontará una prueba dolorosa, pero a través de su sufrimiento alcanzará la felicidad. Le está contestando al revés que al Gran Inquisidor. Llegará a bendecir la vida y ayudará a otros a bendecirla. Es el tema fundamental, la purificación a través del sufrimiento. Esa misma noche el padre Zósima pronuncia su último sermón ante los monjes. Alyosha lo copia y lo completa con declaraciones anteriores. Es significativo que el padre Zósima pronuncia su sermón la misma noche que Alyosha escuchó la confesión de Iván, del Gran Inquisidor. De ese modo se destaca claramente la antítesis entre estas dos formulaciones. La intención de Dostoyevski fue que el sermón del padre Zósima refutase el ataque de Iván a Dios en el libro 5. Y por eso, el principal mensaje del padre Zósima, la principal respuesta del padre Zósima a Iván, es la exaltación del libro de Job. Justamente Job es el justo que sufre, libremente, justo sufre, no tiene la felicidad en la tierra, tiene la letra, todo por obediencia a Dios, pero logra su felicidad en el sufrimiento, digamos, a través del dolor libremente aceptado. La lacónica justificación del sufrimiento en Job, en cuanto cree en una divina providencia y en la función redentora y espiritualizadora del sufrimiento en el hombre. El sufrimiento eleva al hombre al plano de Dios, el sufrimiento libremente aceptado, y por tanto es un complemento que eleva, que dignifica al hombre. El hombre recorre el camino del sufrimiento, como hizo Cristo, y así se realiza en cuanto hombre Dios. A juicio de Dostoyevski, el sufrimiento es el factor que ennoblece y no el que malgasta lo que hay de valioso en el hombre, y por esta visión rechaza todas las formas del ideal progresista de su siglo, principalmente el ideal socialista.